Buenas noches, mi nombre es Ransom Hurtado y vamos a hablar sobre las teorías de la administración. El concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estético en el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha mantenido un mismo cuerpo normativo por el reconocimiento de las transacciones económicas. Entonces vamos a ver un breve reseña histórica. El periodo histórico comienza con las grandes civilizaciones, las necesidades informativas, posibilidades tecnológicas y respuestas de la contabilidad. Entonces en las grandes civilizaciones las necesidades informativas eran conocer los ingresos y los gastos. En las posibilidades tecnológicas tenían los papiros, escrituras uniformes, y en las respuestas de la contabilidad utilizaban las partidas simples. Después seguimos con el inicio del comercio. En esta las necesidades informativas eran registrar cada movimiento. En las posibilidades tecnológicas tenían el papel, y en las respuestas de la contabilidad surge la partida doble, los primeros libros contables que eran con los que se trabajaban en ese tiempo. Comenzamos ya con la revolución industrial. En esta las necesidades informáticas eran de importancia, de la importancia de los archivos y conocer el beneficio de eso. En las posibilidades tecnológicas se encontraban el papel y las primeras imprentas. En las respuestas de la contabilidad se perfeccionaron las partidas dobles y los estados financieros. En el periodo de 1960, en las necesidades informativas era manejar más información y con más rapidez. En las posibilidades tecnológicas estaban los primeros ordenadores para unos equipos y los usuarios. Respuestas de la contabilidad, se automatizan los sistemas contables manuales. En el periodo histórico de 1981, las necesidades informativas eran obtener información financiera útil para la toma de decisiones. En las posibilidades tecnológicas tenían ordenadores personales con información de grupo. Respuesta de la contabilidad, tenían los sistemas de información contable integradas en la base de datos uniformes y gráficos. En el siglo XXI ya las necesidades informativas eran la información en tiempo real, comercio electrónico y medir activos intangibles para gestionar el conocimiento. Posibilidades tecnológicas en este momento eran ordenadores de red, internet y tecnologías de la comunicación. Respuestas de la contabilidad, automatizar la captura de datos intercambiando electrónicos de documentos, y ahí ya se descarta todo lo que es el papel, todo en el papel. En las NIF y en las NIF, que se deletrea NIF y NIIF, encontramos los estándares de información financiera que se aplican en Colombia a partir del 2015. Dichos estándares solamente son importantes los países del mundo desarrollado porque promueven sus fines e intereses económicos, por ende promueven uso e implementación de las naciones que están en vías de desarrollo. Entonces, para entender esto, la diferencia entre las dos
es la siguiente. Muchas personas preguntan acerca de las diferencias entre las dos, entre la NIF y las NIC. Y la cuestión es que si las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad son lo mismo o diferentes. Unas tratan en el tema de la contabilidad y la otra en la información financiera. Bueno, entonces la NIF tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque está estandarizando globalmente en el mundo. Otro beneficio es cumplir con las normas para prevenir sanciones. Se logra que todos los usuarios compartan absolutamente toda la información financiera y tiene un gran acceso al mercado global. Bueno, entonces en el marco comercial de la información financiera de la International Accounting Standard Board, en siglas es IASB, se contemplan unas características cualitativas que deben gozar de información financiera. Estas cualidades o características buscan generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Tenemos un pequeño mapa conceptual que más o menos nos hace entender la situación, que es las características de la información financiera. Estas se dividen en tres, que son la utilidad, la contabilidad y la provisionalidad. En la utilidad están dos ramas, que son el contenido informativo y la oportunidad. Entre el contenido informativo se desprenden tres, que son la significación, la relevancia, la veracidad y la comparabilidad. En el ámbito de la contabilidad se desprenden tres bracitos, que son la estabilidad, la objetividad y la verificabilidad. Bueno, entonces pasamos a la otra, que es en el marco conceptual de las NIC y las NIF, presentan los lineamientos generales y alcance en que deben basarse los estándares de calidad de información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. Bueno, entonces aquí tenemos un mapa conceptual más o menos se organizó así para poderlo entender. Entonces el prefacio se desprende el marco conceptual, que son 6 ramas, que es el conocimiento y medición de los activos, el reconocimiento y la medición de los pasivos, el reconocimiento y medición de relevación de resultados, reconocimiento y medición de relevación en grupos y relevación de información financiera, y la adopción por primera vez.